Ciudad del Comercio. Medianoche. Las luces brillaban intensamente en la torre central mientras toda la planta funcionaba, con sus gigantescas turbinas funcionando, rugiendo como una criatura apócrifa, generando enormes cantidades de energía, una que siempre había sido el sustento de Commerce City y, por extensión, el principal combustible. Por las 16 ciudades de los alrededores, hasta llegar a la isla Cinnabar. Normalmente las oficinas estaban desiertas a las 7 de la tarde y los últimos trabajadores desalojaban el lugar a las 10. Esta noche, sin embargo, las luces en la oficina del gerente brillaban intensamente, a pesar de que eran casi las 10 de la noche, el letrero fuera de su habitación decía ocupado, ya que servía como audiencia para una de las personas más intimidantes de Canto. Como puede comprender, señor Lebonsky, mi socio y yo necesitamos urgentemente esta solución y esperamos sinceramente seguir adelante con esta adquisición sin problemas innecesarios. El hombre, conocido por todos como el solitario líder del gimnasio de Viririan, se recostó, con la cabeza inclinada casualmente hacia el otro hombre en la habitación, sentado a su lado. Curiosamente, tenía una gran capucha que cubría la mayor parte de su rostro, con la excepción de una barbilla grisácea muy cincelada, sin vello facial. El extraño permaneció sentado en silencio en la silla durante todo el tiempo, lo que le dio a Lebonsky la impresión de ser demasiado frágil o de alguien que no hacía un solo movimiento sin necesidad. Lebonsky no sabía qué era más incongruente. Señor Giovanni, respondió el gerente, un hombre rubio de 46 años, manteniendo una mirada de reojo al socio extrañamente silencioso del otro hombre, entiendo que alguien de su estatura no haría las cosas por mero capricho. Pero la central eléctrica es la única fuente para las regiones cercanas. Con todo el poder dirigido hacia, sus ojos parpadearon hacia el equipo colocado a una docena de pies de distancia. El equipo causaría muchos problemas, incluso si fuera solo por un día. Interrogación de cierre. Me parece recordar que es posible que se corte la energía de vez en cuando para realizar el mantenimiento de las turbinas, señor Lebonsky. Créame, soy el líder del gimnasio de mi ciudad y, por lo tanto, cumplo con todas las estipulaciones yo mismo. Entonces seguramente, como líder del gimnasio, entiendes que cortar la energía causaría mucha angustia entre los centros y hospitales Pokémon. Si la liga lo considera, también podrían enviar a alguien para verificación. Perdería mi trabajo en un instante. Si eso sucediera. El gerente regresó, sintiéndose bastante incómodo por haber aceptado la reunión en primer lugar. Giovanni dejó escapar un suspiro. Le insto a que lo considere un riesgo aceptable en una especie de empresa comercial. Mi equipo contribuirá en gran medida a que mi empresa sea exitosa. Le aseguro que los beneficios que obtendría de esto superarían con creces el riesgo aceptable. ¿Qué tipo de empresa requiere que, perdóneme por ser directo, consumir energía suficiente para alimentar 17 ciudades por un día? Hizo una pausa, mirando el equipo con disgusto, y por mi vida, no puedo entender cómo esa cosa tan pequeña puede mantener sus partes juntas después de consumir tanta energía. Giovanni se rió. Lo siento, lo siento. Parece haber un malentendido. Esa cosa no consumiría el poder. Está construido más en la línea de actuar como un conducto para transferir todo ese poder. ¿Un conducto para transferir tanta energía eléctrica? ¿En qué? El gerente no pudo evitar pensar. Aún así, honestamente no puedo aceptar tu solicitud. Por favor, perdóname. Giovanni resopló de nuevo. Y yo pensaba que podríamos llegar a una conclusión pacífica. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo imaginario de su impecable traje. Muy bien, tendré que abordar las cosas más directamente, como le gusta hacer a mi socio. ¿Directamente? El gerente sintió que la inquietud crecía dentro de él, mientras el extraño se levantaba de su asiento, con el rostro todavía cubierto por la capucha. Te aseguro que esto será rápido e indoloro. Lebonsky palideció al escuchar la siniestra voz en su mente, mientras el extraño se levantaba la capucha, mientras las luces de la oficina parpadeaban por un momento. Aquella noche ni un solo trabajador salió de la central eléctrica. Ciudad Vermillón, centro Pokémon. ¿Cómo puede estar pasando esto? Commerce City siempre tiene el 20% de su producción dirigida a Vermillón. Así ha sido durante décadas. Amonestó la enfermera Joy. El policía, un tal Gasper Michaels, dio un paso atrás. La enfermera de cabello rosado siempre había sido un tipo bastante sensato, todos en la ciudad podían dar fe de eso. Sin embargo, eso ciertamente no hacía que enfrentarla fuera menos intimidante. Por favor, señora, trate de entender.
No estamos autorizados a ingresar a la planta principal de generación de energía, y el gerente ciertamente no es comunicativo. He verificado el acuerdo entre la planta de energía y la liga, y de acuerdo con eso, puede haber escasez de energía debido al mantenimiento de las turbinas, aunque la escasez podría durar un máximo de 2 días. Escasez de energía, sí. Sin energía, ciertamente no. La enfermera replicó. Y que Dios le ayude si quiere convencerme de que las 3 turbinas, que están accionadas por cientos de magnemite y magnetón, y que están separadas en 3 divisiones distintas de la central eléctrica, se han averiado al mismo tiempo. En realidad, de nuestras fuentes, el agua todavía fluye, lo que significa, las turbinas están funcionando. La enfermera dedujo. Sí. Michaels asintió vacilante. Sin embargo, no se genera ningún resultado a pesar de eso. El gerente ha emitido un comunicado oficial, por lo que se trata de algún tipo de mal funcionamiento interior, que se resolverá en aproximadamente un día. Si las turbinas funcionan, ¿a dónde va la energía? No lo sabemos, señora. Es extraño, y casi como si algo estuviera absorbiendo toda la energía de las turbinas. Respondió Gasper, con el rostro agachado. La planta proporciona energía a 17 ciudades, oficial Michaels. La enfermera Joy se burló. Ninguna máquina puede absorber tanta energía por sí misma. ¿Qué está haciendo la oficial Jenny? Necesito arrestar e interrogar a ese imbécil de gerente. Entiendo, señora, pero la enfermera Joy aún no había terminado de hablar. Dio un paso adelante y sujetó al oficial por la corbata. Escúcheme, oficial Michaels. Esta es la ciudad Vermilion, y tengo docenas de Pokémon heridos desde anoche, y ninguno de ellos puede recibir el tratamiento adecuado debido al corte de energía. Estoy muy desesperado en este momento, y usted sí. No me quieres desesperado. Michaels tragó. Necesito que me devuelvan la energía en menos de 1 hora. ¿Entiendes? Sus ojos parecían brillar de ira, mientras dirigía toda su intimidación hacia el pobre funcionario, que parecía estar a punto de desmayarse en un minuto, si esto continuaba. De repente, empujó al hombre hacia atrás, le soltó la corbata, permitiendo que el hombre intimidado cayera al suelo. En el momento en que Michaels vio su oportunidad, se alejó instantáneamente, no queriendo ser víctima de la despiadada enfermera de la ciudad Vermilion. La pelirrosa vio la triste excusa de un oficial alejarse a toda velocidad, dejando escapar un suspiro de frustración. Fiel a sus palabras, el centro se quedó sin energía desde la medianoche y los Pokémon heridos no estaban recibiendo el tratamiento que merecían. Claro, podría contrarrestar los casos más extremos con energía de respaldo, pero necesitaba que el suministro principal volviera a funcionar. Echó un vistazo al vestíbulo, donde estaban sentados los entrenadores, con caras preocupadas por sus Pokémon heridos. Recibiré una reprimenda por esto, a pesar de esa probabilidad, sabía que tendría que actuar, y hacerlo pronto. Si la policía no estaba lista para hacer entrar en razón a ese gerente, ella tendría que asegurarse de que alguien lo hiciera por ella. Encendió el teléfono de su mesa de ayuda y marcó un número. Mientras tanto, falla de energía. ¿Por tanto tiempo? Ash acusó. Soy de un pueblo pequeño, e incluso allí no tuvimos tales problemas. Harrison miró hacia otro lado con frustración. Había tenido una buena sesión de entrenamiento de 2 días con sus Pokémon y había gastado todas sus restauraciones completas en ellos, cuando se enteró del repentino corte de energía en toda la ciudad. Después de registrarse en el centro Pokémon, fue directamente al hotel, donde conoció a Ash Ketchum bastante irritado. Lo sé. Los problemas de energía prolongados como este no son exactamente normales. Visité el centro Pokémon más temprano en la mañana antes de regresar, y la enfermera Joy estaba de muy mal humor. ¿Y? Digamos que estaba muy furiosa con el gerente de la planta de energía, y dejémoslo así. Harrison hizo una pausa. Aparentemente, hay docenas de Pokémon que necesitan tratamiento y no pueden hacerlo por falta de energía. Ash parecía preocupado. No estaba seguro de qué haría si hubieran sido sus propios Pokémon los que estuvieran heridos y necesitaran tratamiento en tal situación. Miró su muñeca, al pequeño Stransaber, preguntándose si podría usarlo para enviar al Pokémon herido al laboratorio del profesor Oak. Pero entonces, ¿por qué la enfermera Joy no los transportó a otro centro? Preguntó. Harrison miró hacia arriba. Aparentemente, la central eléctrica de Commerce City suministra energía a 17 ciudades de la región de Kanto. Todo el mundo sufre este problema. Entonces, ¿por qué la liga no hace nada? Harrison negó con la cabeza.
La liga no puede simplemente interferir en cualquier lugar y en todas partes, Ash. El administrador de la planta de energía ha afirmado algún tipo de problema de mal funcionamiento, que debería solucionarse en 1 o 2 días. Con ese tipo de declaración, incluso la liga tiene las manos atadas. Pero los Pokémon, todos los centros tienen energía de emergencia, Ash. Harrison aconsejó. Además, es solo cuestión de, ¿qué pasa si no se resuelve en otro día? ¿Qué pasa con esos Pokémon? Ash echaba humo. Harrison suspiró. Entiendo de dónde vienes, Ash. Créeme, lo sé. Pero ¿qué podemos hacer exactamente en esta situación? Podemos ir a Commerce City para investigar lo que pasó. ¿Por qué? Harrison cuestionó. Podría ser simplemente una cuestión de pura falla mecánica. Quizás simplemente nos estamos preocupando en vano y el sistema se pondrá en marcha en 1 hora o algo así. ¿Y si no es así? Ash replicó. Seguro que estás paranoico hoy. Ash ignoró la sutil insinuación. ¿Me estás ayudando o no? Harrison enarcó una ceja. ¿Sabes bien que entrar en una propiedad privatizada es un delito grave? Solo si nos pillan entrando. Murmuró Ash. Harrison dio un paso atrás. Realmente quiero saber qué está pasando en esa mente anárquica tuya. La sonrisa en el rostro del entrenador de cabello negro no hizo nada para calmar sus nervios. Los estudiantes involucrados en la investigación de Firestone saben que las especies Growlithe no necesariamente evolucionan al entrar en contacto con la piedra evolutiva. El proceso es un poco más complicado que eso. Según el análisis, se descubre que un Growlithe de 10 años es capaz de realizar fácilmente casi todos y cada uno de los movimientos que un Arcanine, sin siquiera resultar en evolución. Entonces, ¿cuáles son exactamente las diferencias entre las dos formas? La respuesta es desconcertante y, sin embargo, igualmente fascinante. Según las estadísticas, la mayoría de los Growlithe, al madurar su llama interior hasta cierto punto, conocida como Rippler Mark, comienzan a sintetizar automáticamente un material genético que se suma a su ADN original. Se ha observado que este nuevo apéndice es lo que constituye toda la constitución genética de la especie Arcanine, y es responsable de que Arcanine tenga el conjunto de movimientos y habilidades que tiene. Por lo tanto, es completamente posible que, si un Growlithe niega a la oferta de evolución y, en cambio, permanece como Growlithe, tarde o temprano su constitución genética habría absorbido suficiente de este apéndice para otorgarle a Growlithe todos los movimientos de Arcanine sin tener que hacerlo. Evolucionar hacia 1. El profesor Birch, de la región de Owen, es considerado uno de los principales expertos en este tema. Sin embargo, se ve que si un Growlithe logra madurar su llama interior más allá de la marca del destripador, dentro de un lapso de 3 años desde su nacimiento, y luego se pone en contacto con la piedra de fuego, entonces se produce una reacción bioquímica dentro de ellos, con el la piedra de fuego actúa como catalizador, amplificando la producción del apéndice 1.000.000 de veces, lo suficiente para que el apéndice se convierta literalmente en la nueva constitución genética, dando lugar a una especie completamente nueva, conocida como Arcanine. 1, que es mucho más grande de lo que un Growlithe adulto puede esperar ser, y más rápido más allá de la imaginación, capaz de cruzar más de 6.000 millas en un solo día, si así lo desean. Además, se observa que Arcanine tiene llamas internas, al menos el doble de las que un Growlithe adulto podría esperar tener, llevándolas al mismo nivel que las de un Magmotar estándar. Después de todo, existe una razón por la que los Arcanine todavía se consideran pseudo-legendarios en muchas partes del mundo. Por lo tanto, no debería sorprender en absoluto que Ash y Harrison pudieran llegar a la planta de energía de Commerce City en menos de media hora, siendo su viaje nada menos que el propio Arcanine de Harrison. Lo primero que le vino a la mente a Ash fue lo enorme que era toda la planta. Todo el lugar parecía haber sido construido sobre un área más grande que el Monte Luna, abarcando más de la mitad de toda la ciudad. Sin embargo, por alguna razón, no había ningún sonido proveniente de toda la planta, solo un silencio sordo y espeluznante, y el constante chirrido que Ash supuso provenía de los movimientos de las turbinas. Está bien, Arcanine. Descansa un poco. Harrison devolvió su poderoso tipo fuego a su Pokébola, antes de girarse hacia Ash. Entonces, señor detective, ¿a dónde vamos ahora? Ash frunció el ceño. No lo sé. Tal vez ver un poco los alrededores. ¿Dónde están las turbinas de todos modos? ¿Escuchas ese ruido? Preguntó Harrison, mientras Ash asentía. Eso se debe a las turbinas en funcionamiento. Tengo un pequeño proyecto hidroeléctrico cerca de casa, el procedimiento es similar. Los sonidos vienen de todas partes.
Ash replicó, frotándose distraídamente la frente ante los signos de un creciente dolor de cabeza. Reverberación al estar cerca. Harrison respondió. Estamos buscando laboratorios más cerca de la presa, aunque me pregunto, si las turbinas están funcionando, ¿por qué no está todo el lugar iluminado? Algo más que eso. Intervino Ash. ¿Te has dado cuenta? No nos encontramos con ni una sola persona en nuestro camino hacia aquí. Él estaba en lo correcto. A pesar de la velocidad de Arcanine, estaba claro que toda la finca estaba casi vacía. O eso, o la gente de repente había decidido encerrarse y quedarse dentro de sus casas. Todo el lugar parecía una ciudad muerta. Me recuerda a esos animes de zombies que solía ver cuando era niño, bromeó Harrison, en los que las personas se convierten en zombies y luego matan a más personas, lo que lleva a una invasión zombie. Ash, impasible, se limitó a mirar a su alrededor. Quizás deberíamos empezar desde ahí. Señaló hacia el edificio geodésico con forma de cúpula a lo lejos, frotándose distraídamente las cejas mientras sentía que una ligera punzada en su cabeza crecía. ¿Quieres separarte? Ofreció el entrenador de cabello castaño. Podríamos buscar mejor de esa manera. ¿No te preocupa tu invasión zombie? Ash replicó, riéndose del ceño fruncido del otro chico. Es broma. Supongo que tomaré este camino y tú puedes pasar por aquel. Tal vez podamos encontrarnos en algún lugar en el centro de algo. ¿Y si necesitas ayuda? Enviaré a Pidgeotto, si necesito ayuda. Harrison enarcó una ceja. Pensé que había vuelto al coral. Ash movió ligeramente su mano izquierda, mientras Harrison abría mucho los ojos. Veo, eso es bastante útil. Puedes decir eso de nuevo. Media hora después. 4-5-16-09 Nahuel. Ash seguía caminando por el complejo aparentemente vacío, a excepción de los sonidos de las turbinas, con un dedo frotando constantemente su ceja izquierda, donde la punzada inicial ahora había tomado la forma de un enorme dolor de cabeza. Se había comprado un par de analgésicos, pero nada parecía detener el fuerte dolor de cabeza, que parecía aumentar minuto a minuto. ¿Qué demonios está pasando? Ya había cruzado el sótano, que como era de esperar estaba vacío, aunque los interruptores todavía estaban encendidos. La puerta principal, sorprendentemente, estaba abierta. Pasó por delante, por el puesto de guardia vacío, por los laboratorios técnicos, todos los cuales parecían estar iluminados y, sin embargo, completamente vacíos. Incluso las entradas estaban sin vigilancia. Si hubiera sido un ladrón, no tendría que mover un dedo para robar todo lo que había en este lugar. Sin las luces del techo funcionando con energía de emergencia, todo el lugar habría estado a oscuras. Incluso entonces, eso no impidió que todo el lugar tuviera un aspecto siniestro. ¿Dónde está toda la gente? Por capricho, se presionó contra el borde de una de las puertas, antes de dar un solo paso hacia la habitación, aunque solo fuera para echar un vistazo a los instrumentos que usaban los trabajadores. Eso fue un error. En el momento en que dio un solo paso dentro del laboratorio, instantáneamente toda la energía en el sótano se cortó por completo, inundando todo el lugar con oscuridad. Los pelos de la parte posterior de su cuello se erizaron de repente, y lo llamen sexto sentido o no, pero Ash se agachó instantáneamente, cuando una corriente chisporroteante de electricidad amarillenta salpicó la habitación, justo más allá de donde podría haber estado su cabeza unos segundos. Atrás. ¿Qué demonios fue eso? Al instante, se giró de espaldas y se levantó, liberando a Metan de su Pokébola. Había recuperado todos sus Pokémon del coral antes de partir para esta investigación, y Metan era la mejor opción si se enfrentaba a un tipo eléctrico rebelde. Sin embargo, para su disgusto, no se veía nada, ni delante ni en el aire. Era casi como si la descarga eléctrica le hubiera salido disparada de la nada. ¿Qué pasa con los tipos eléctricos y su deseo de electrocutarme? Si bien el entrenamiento de Pokémon era, en efecto, un negocio peligroso, y todos los entrenadores que obtuvieron su licencia de aprendiz lo entendían muy bien, el encuentro inicial de Ash con Pikachu, quien se suponía que sería su titular, había de alguna manera, destrozado sus puntos de vista sobre el tema. Por supuesto, podía entender que los Pokémon eran, después de todo, criaturas primitivas en el fondo. Sin embargo, la experiencia cercana a la muerte lo había dejado sintiéndose un poco reacio al tipo eléctrico en su conjunto, el sentimiento más fuerte cuando se trataba de la línea Pikachu. Tal vez debería atrapar a un tipo eléctrico, si realmente ansiara venganza. El profesor Oak había mencionado que Pikachu había sido enviado a Fuchsia Safari, lugar que él mismo quería visitar en algún momento. A partir de ahora, el torneo de St.
Anne y la diversión, añadió mentalmente, tenían mayor prioridad. Además, ya tenía 7 Pokémon y ninguno de ellos estaba completamente evolucionado. Pensándolo bien, Craudaunt realmente no contaba. Si bien el crustáceo ya estaba completamente evolucionado, todavía necesitaba mejorar mucho su juego antes de poder ser un luchador para su equipo principal. Hasta entonces, Poliwhirl era una opción mejor y más segura, aunque contra los tipos psíquicos, Craudaunt probablemente sería una mejor opción. Observó casualmente al Pokémon Garra de Hierro flotando a su alrededor. Por lo que el profesor había mencionado, Metan parecía haberse tomado demasiado en serio la voluntad de entrenarse bruscamente. Aparentemente, la pequeña cosa había hecho que Alakazam de Oak sintiera su edad. Metan, usa Flash. Ordenó, con una pequeña sonrisa en su rostro cuando el Pokémon Garra de Hierro de repente comenzó a brillar con una suave luz blanca. Estamos en territorio desconocido en este momento. Ataca cualquier cosa que parezca ligeramente hostil. No te contengas. Metan hizo un sonido extraño en señal de acuerdo, mientras flotaba por todo el lugar, asegurándose de no estar a más de 5 pies de distancia de su entrenador. Cerrando los ojos, concentró sus energías y, cuando estuvo listo, las lanzó radialmente hacia afuera. La técnica, originalmente inventada por el profesor Oakisu Alakazam, se llamó supersensorial y es comparable al sonar, solo que esta involucraba ondas psíquicas que viajaban hacia afuera, lo que le dio a Metan una estimación bastante buena sobre el tipo de Pokémon y la distancia de separación trozo de acero. Electricidad. 20 pies. Trozo más grande. Electricidad. 131 pies. Humano. Humano. Algo así como veneno. Más cosas como veneno. Electricidad. Humano, ¿es que una? Antes de que Metan pudiera completar ese pensamiento, otra corriente de electricidad chisporroteó en el aire, y el Pokémon Garra de Hierro logró desviar el ataque justo a tiempo. Se abalanzó más cerca de Ash, dejando escapar un gemido mecánico de advertencia, mientras el entrenador rápidamente sacaba la Pokébola de Vagón. Otro relámpago, mientras Ash saltaba hacia su derecha, notando a su atacante por primera vez, en la penumbra gracias a la habilidad Flash de Metan. A primera vista, parecía una bola metálica flotante con un ojo en el centro y 2 imanes en forma de U en cada extremo. Al darse cuenta más, encontró otro que parecía ser una combinación de 3 de los anteriores, unidos. Magnemita. El Pokémon imán. Magnemite flota en el aire emitiendo ondas electromagnéticas desde las unidades a sus lados. Estas ondas bloquean la gravedad. Este Pokémon se vuelve incapaz de volar si se agota su suministro eléctrico interno. Se reúnen en lugares donde hay electricidad disponible. Se pueden encontrar aferrados a las torres de acero utilizadas para soportar las líneas eléctricas. Magneton. Esta es la forma evolucionada de Magnemite. Magneton emite una poderosa fuerza magnética que es fatal para los dispositivos mecánicos. Como resultado, las grandes ciudades hacen sonar las sirenas para advertir a los ciudadanos sobre brotes a gran escala de este Pokémon. Ash ignoró la oración mecánica de Dexter, mientras se empujaba un par de pasos hacia atrás para evitar otra descarga eléctrica, mientras gritaba: Metan, usa una garra de metal contra ellos. Vio que los Pokémon Garra de Hierro hacían lo mejor que podían, pero los Pokémon magnéticos eran bastante rápidos para esquivarlos. Acero barra tipo eléctrico. Metan realmente no sería tan útil en este caso. Intentemos esto. Riorn. Vagón. Gritó, cambiando las Pokébolas. Necesito tu ayuda. Con un destello de luz roja, Riorn se levantó y se paró en el piso de concreto, dejando escapar un gruñido, mientras miraba al Pokémon magnético que flotaba sobre él. Casi en reacción, el Pokémon magnético envió otra descarga de electricidad hacia el tipo de tierra, quien simplemente la sacudió como una ocurrencia tardía. A su lado, el Pokémon inicial de Ash se materializó, mirando al Magneton. Puede que esta no sea una buena idea. Los Riorn no son conocidos por su habilidad en la oscuridad. Metan, Flash máximo. Vagón, usa Ember. Riorn, usa lanzallamas. Ordenó Ash, sabiendo muy bien que el lanzallamas de Riorn apenas estaba en un nivel como para causar daño al Pokémon de tipo parte acero. Con suerte, el ataque podría usarse para crear una cortina de humo para que pueda escapar. En el peor de los casos, siempre podía intentar capturar el Magneton dentro de una Pokébola y escapar. Al menos la Pokébola lo detendría por un tiempo. Vagón, ahora usa el cabezazo Zen. Vagón se levantó del suelo, apuntando directamente al Magneton mientras golpeaba su cabeza contra él, haciendo que el Magneton golpeara aún más la Magnemita mientras ambos caían al suelo. Eso fue inesperadamente fácil.
Tumba de boca. Ordenó Ash, ganando un poco más de confianza. Riorn golpeó sus extremidades anteriores contra el suelo, creando grietas cuando el suelo se abrió, con grandes fragmentos de concreto saliendo del suelo. Ahora usa terremoto. Ash continuó, vagón, salta y usa el cabezazo Zen nuevamente contra Magneton. El plan se ejecutó muy bien. En el momento en que Riorn usó terremoto, vagón saltó del suelo, salvándose de sufrir los efectos de las ondas sísmicas, que golpearon directamente al Pokémon imán. Cambiando su impulso en el aire, vagón se estrelló contra el Magneton una vez más, haciendo que el tipo eléctrico cayera lejos. Sí. Pensó Ash, mientras sacaba una Pokébola vacía y la lanzaba al Magneton, la bola la tocó con un sonido fuerte, mientras el Magneton era absorbido por ella. Deberías hacer eso. Quizás incluso, joder. La bola se movió por un momento, antes de abrir la tapa superior, liberando a Magneton. Un Magneton muy enfurecido. Sus 3 imanes brillaron intensamente antes de liberar un brillante rayo de luz. Zapcanon, se dio cuenta Ash, que se disparó enojado hacia Ash, solo para ser interceptado por una barrera psíquica levantada apresuradamente por Metan antes de que pudiera golpear a Ash en la cara. Ash habló, con el rostro pálido, escapando de lo que posiblemente podría ser casi la muerte por centímetros. Sus siguientes palabras no fueron escuchadas cuando Riorn dejó escapar un verdadero gruñido de ira, giró el cuello y corrió hacia Magneton, atacándolo con un poderoso ataque de cuerno, haciendo que Magneton cayera, chirriando mientras lo hacía. Sus chirridos mecánicos trajeron grupos de magnemita a su alrededor, sus imanes brillando amenazadoramente mientras todos se preparaban para un poderoso ataque imán ácaro. El grupo de Pokémon magnéticos rugió al unísono, mientras el rayo colectivo de pura electricidad se estrelló contra el Riorn que estaba cargando, empujándolo hacia atrás con una fuerza enorme. Sin embargo, parecía que Riorn no sería derrotado mientras seguía gruñendo y empujando hacia adelante, ignorando la corriente de electricidad que inunda su cuerpo, más de lo que su escritura podía permitirse salvarlo. Riorn. Ash lloró horrorizado. Metan, ayuda, fue innecesario. En medio del ataque colectivo del cañón Sap, el Riorn, al parecer, brillaba. Su estructura rocosa se convirtió en una luz blanca menguante, antes de condensarse y comenzar a transformarse en una forma bípeda más grande, una que era al menos un pie más alta que Ash, con su cola inicialmente pequeña sobresaliendo hacia afuera con una apariencia más cónica. Cuando la luz brillante se alejó, se paró frente a Ash, la poderosa criatura dura como una roca, con su región frontal revestida con una gruesa capa de acero, y su cuerno cada vez más largo y afilado, con la apariencia de un taladro. Riorn. Ash respiró. Riorn soltó un rugido y pisoteó el piso de concreto, con un poder tan grande que se hizo añicos, mientras docenas de fragmentos de concreto salían disparados, empujados por las ondas sísmicas del poderoso ataque sísmico, mientras Riorn desviaba su larga y brillante cola. A los fragmentos, desterrándolos hacia el cúmulo flotante de magnemita. Podían ser poderosos y cargados de electricidad, pero el impulso del concreto desterrado fue demasiado para resistir, ya que cayeron al suelo, al igual que el Magneton que los había convocado. Riorn, sin embargo, estaba lejos de haber terminado. Con otro rugido gutural, se abrió camino hacia el ahora ligeramente desorientado Magneton y golpeó con un poderoso puño su cuerpo esférico. Brazo de martillo. Ash se dio cuenta con una mueca de dolor, viendo la condición del Magneton, ahora completamente caído al suelo, desorientado. Casi sintió lástima por el tipo eléctrico. Riorn dejó escapar un rugido de furia primitiva, antes de darse la vuelta y mirar a Ash a la cara. Por primera vez en su vida, Ash Ketchum sintió miedo al estar frente a su Pokémon. No era como si hubiera estado lidiando con un Pokémon evolucionado por primera vez. Pidgeotto y Metan ya estaban en su etapa secundaria. Había capturado a Crawdaunt, que era literalmente un Pokémon completamente evolucionado. Riorn, sin embargo, era diferente. Con su evolución a partir de Riorn desarrolló un poco más de función cerebral, pero al mismo tiempo, su fuerza física aumentó varios grados. El resultado de los dos fue que Riorn era mucho más primitivo que Riorn o incluso su evolución final, superior fue exactamente por eso que fue tan difícil entrenar a la especie, ya que muchos entrenadores perdieron la vida porque Riorn perdió el control y comenzó su alboroto. Riorn dio un solo paso hacia Ash, sus ojos tenían ese brillo extraño y maníaco que temían las masas, mientras su entrenador comenzaba a preguntarse si Riorn estaba a punto de atacarlo o no. Sin embargo, Riorn se limitó a mirar a su entrenador, quien le devolvió la mirada, con el rostro un poco más pálido de lo habitual.
Luego, dio un gruñido y asintió hacia el magnetón caído, antes de asentir nuevamente hacia Ash, quien pareció entender su referencia, y dejó escapar un suspiro. ¿Quieres que atrape a ese magnetón? Ash preguntó con cautela. Ridon gruñó de acuerdo una vez más. Una leve y cautelosa sonrisa se formó en el rostro de Ash, mientras miraba la Pokébola ahora destruida en el suelo, antes de sacar otra bola vacía y lanzarla hacia el magnetón, succionándola al instante. El balón se meneó por un momento, antes de posarse con el clásico ring. Y así, pensó Ash cínicamente, atrapé un magnetón. Se tomó un momento para digerir todo lo absurdo de lo que acababa de suceder, antes de sacudir la cabeza para deshacerse del sentimiento ligeramente desorientado. El dolor de cabeza solo empeoraba las cosas. Dando un paso adelante, extendió su mano derecha hacia adelante, tocando el brazo rocoso de Ridon, a lo que Ridon lanzó un gruñido, haciendo que Ash retrocediera vacilante. La gran criatura, un poco sorprendida por la vacilación de su entrenador, simplemente dio un paso adelante y tocó la mano de Ash con su cuerno, casi en un gesto de fe hacia su entrenador. Ash sonrió. Gracias, Ridon. Murmuró, sonriendo mientras lo hacía. Me alegro de que todavía confíes en mí como un entrenador capaz, incluso después de que no pude ayudarte contra la magnemita. Echó un vistazo a la magnemita caída en el suelo, antes de mirar directamente a su tipo terrestre evolucionado. ¿Quieres volver a tu Pokébola? Ridon soltó otro gruñido y sacudió la cabeza. ¿Quieres deambular sobre dos piernas, verdad? Ash bromeó, retirando su mano. Se giró y vio a Vagon mirando a su amigo evolucionado. Algún día tú también evolucionarás, Vagon. El bebé dragón chilló de acuerdo. ¿Quieres que te devuelva? Con otro asentimiento, Vagon saltó del suelo, mientras Ash lo succionaba nuevamente dentro de su Pokébola. Volviéndose hacia Metan que aún levitaba a su lado, respondió. Vamos. Mientras tanto en el otro extremo. Arcanine, usa lanzallamas. Ordenó a Rison, mientras la gran bestia de fuego dejaba escapar un rugido y expulsaba llamas calientes de sus fauces hacia la masa invasora de lodo y gas venenoso. Cuidado, podría ser explosivo. Advirtió, mientras daba un paso atrás. Todo el corredor había sido de un solo sentido, y ahora estaba atrapado sin salida, excepto una, y era desde donde acababa de entrar corriendo, seguido por viles masas de lodo, tierra y veneno, a los que se les había dado vida como un Pokémon conocido como Grimer. Algunos de los Grimer en la parte de atrás parecían ser de tamaño mucho más grande y, con toda posibilidad, probablemente eran sus formas evolucionadas. Mierda. Harrison maldijo. ¿Dónde está la Pokédex de Ash cuando la necesitas? Esa maldita cosa habría sido bastante útil aquí. Arcanine, lo peor llega a lo peor, usa bombardeo de bengalas y lucharemos para salir. Arcanine ladró, sus ojos enojados mirando a toda la colonia de Grimer y Muk empujando lentamente hacia ellos de manera amenazadora. El gran perro eructó otra corriente de llamas furiosas, pero las hordas de lodo arrojadas por el Grimer fueron más que una mejor opción contra él. Harrison maldijo en voz baja. Solo los poderosos de tipo psíquico o de acero serían de alguna utilidad en este caso. Desde su punto de vista, pudo ver lo que parecía ser una horda cada vez mayor de estos Pokémon de lodo acercándose a ellos. Si no hacía algo al instante, lo abrumarían fácilmente. Arcano, el resto de sus palabras se quedaron en su garganta, mientras dos poderosas alas, cada una de ellas con un brillo plateado brillante, se abrieron paso a través del lodo venenoso, la pura fuerza del ataque envolvió al más sombrío a derecha e izquierda, creando un camino en el medio. Cuando la criatura se acercó, Harrison se dio cuenta de lo que era. ¿Un Skarmory? Aquí. Rápido, sal de ahí. Gritó una voz desconocida, distrayendo a Harrison, mientras miraba hacia adelante, viendo a un extraño parado allí, con una Pokébola en la mano. Luego, el extraño vomitó otro Pokémon. Ve, Aggron. Harrison observó con asombro cómo Aggron, la evolución final de Aron, un Pokémon encontrado en Oen, se encontraba al final del pasillo. El monstruo absoluto parecía un físico ligeramente dracónico, con placas de hierro y cuernos que cubrían toda su musculatura. La bestia salvaje dejó escapar un rugido, antes de comenzar a abrirse camino a través de las hordas de Grimer y Muk, desterrándolos con movimientos simples de sus extremidades y cola. Harrison se preguntó en silencio cuán sobresaliente debía ser el entrenador para que un Aggron de todos los Pokémon siguiera todas sus órdenes sin cuestionar. Salir en cualquier momento sería bueno. El extraño espetó. Juro que no tengo el tiempo ni la intención de pararme y luchar contra esta basura todo el día. Cualquier otro día, habría respondido bruscamente sobre la forma en que el extraño se refería al Pokémon venenoso.
Hoy, sin embargo, Harrison no pudo encontrarlo en él, especialmente después de que el otro tipo acababa de ayudarlo a salir de lo que posiblemente podría convertirse en una muerte horrible y maloliente por asfixia. Sin perder un momento más, salió corriendo, seguido por Arcanine hacia el extraño que parecía estar cada vez más molesto. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lo último que supe es que esta ciudad está completamente desprovista de gente desde ayer. El extraño acusó. Bueno, un amigo mío sugirió que podíamos ir y ver qué pasaba con el corte de energía. La enfermera Joy nos dijo que, Joy te envió aquí. El extraño entrecerró los ojos. Pensé que era el único contratado para el trabajo. ¿Contratado? Harrison intentó seguir el ritmo cuando lo golpeó. No, no fuimos contratados ni nada por el estilo. Nosotros, mi amigo y yo estábamos aquí para ver si había algo mal. Obviamente. El extraño se burló. ¿Te gusta jugar al policía, eh? En realidad no, pero ¿es eso un problema? Replicó Harrison, claramente agitado por la actitud del extraño. ¿Quién eres tú, por cierto? Pablo. Respondió el otro chico, mientras Harrison observaba sus rasgos. ¿Dónde está entonces ese amigo tuyo? Él está, Harrison consideró sus palabras, en algún lugar, supongo. Tomamos diferentes caminos hasta la torre. Síndrome del héroe. Paul se burló, como si Harrison hubiera mencionado algo contagioso y desagradable. Entonces esperemos que salga vivo de esto. Sí, murmuró Harrison, mirando al chico. Soy Harrison, y bueno, gracias por salvarme de esos Grimer, por cierto. ¿Esa basura tiene nombre? Paul se burló de nuevo, antes de mirar hacia el otro extremo y dar un paso adelante. Si planeas quedarte, entonces ven conmigo. De lo contrario, súbete a ese perro tuyo y corre de regreso a Vermillón. No puedo. Harrison respondió. Tengo que encontrar a Ash. Paul señaló hacia la cámara de la turbina. En pleno funcionamiento, y sí, los revisé. La energía se dirige hacia la torre central. Lo que sea que esté consumiendo todo este voltaje, está allí arriba. ¿Qué clase de Pokémon puede hacer eso? Harrison preguntó en estado de shock. Una máquina. Corrigió Paul. Incluso mi Electivire quedaría inconsciente después de absorber tanto poder durante 30 segundos. Y esta cosa está empapada desde anoche. Debe ser una máquina increíble. Se preguntó Harrison. ¿Quién podría necesitar tanto poder? Los ojos de Paul se oscurecieron. Quizás tenga una idea. Ahora vamos. Si tu amigo todavía está buscando, es probable que también obtenga una pista de las otras turbinas hasta la torre central. Juro que alguien en serio me odia mucho. Pensó Ash, mientras saltaba del cemento roto, lanzándose hacia la derecha, mientras la criatura oscura y amenazante saltaba a su lado, antes de girar en el aire, mientras se giraba hacia él, con el rostro retorcido con un gruñido salvaje. Malditos paraguas. Ash maldijo, mientras sus dedos alcanzaban una de las Pokébolas mientras presionaba el botón, liberando a Crowdown para jugar. El crustáceo crecido chasqueó sus pinzas amenazadoramente, mirando ceñudo a Umbreon, mientras registraba la situación, antes de dejar escapar un gruñido. Usa el vicio, Crowdown. Ordenó Ash, permitiendo que Crowdown tomara el control mientras se empujaba hacia el pilar más cercano para tomar un poco de aliento. Después de deshacerse del cúmulo de magnemita, había estado perdiendo el tiempo en el segundo piso, que al menos tenía esas luces temblorosas en el techo, cuando se topó con un grupo de gruñidos del equipo Rocket y 4 Umbreons de todos los Pokémon, con sus ojos anormalmente rojos, casi como si hubieran perdido todo sentido de normalidad y cedido a sus impulsos primarios, uno que los hacía considerar a los humanos como su presa. Que un Primeape fuera así era una cosa, pero para la especie Umbreon, ese comportamiento era muy antinatural. Eso y su amplio conjunto de movimientos. Pensó para sus adentros. Por un lado, ninguno de los soldados parecía estar bien entrenado en el arte de la batalla, algo que intentaban contrarrestar con números. Sin embargo, la amplia gama de movimientos que exhibieron sus Pokémon solo dio paso a una única conclusión. Estos Pokémon habían sido capturados, robados, se les habían dado MT de alto poder y se les habían inyectado drogas para mantener su estado de agitación permanente, aunque los gruñidos no lo hicieron. No terminaría convirtiéndose en presa, era una incógnita. Supongo que ese es otro de los secretos del equipo Rocket. Ash sacó otra Pokébola y soltó a Pidgeotto. Ve con Harrison. Tráelo aquí, rápido. Con un grito, Pidgeotto pasó volando junto al otro Umbreon y se lanzó a través de la ventana, elevándose en el aire, antes de localizar rápidamente a su amigo de cabello castaño un piso más abajo en la otra torre.
Con otro chillido apasionado, Pidgeotto se abalanzó. Muy bien Ketchum, cálmate. Ash pensó para sí mismo, respirando profundamente. Sabía con certeza que Ridon y Metan estaban luchando contra otro par de Umbreons en el otro extremo, mientras que él tenía a Crawdaunt enfrentándose a dos Umbreons solo. Es hora de traer más refuerzos. Sacó las otras dos Pokébolas. Charmander, Vagón, os necesito. Cuando las luces se apagaron y aparecieron los dos Pokémon draconianos, Ash se levantó y comenzó a dar órdenes. Rápido, Charmander, usa aliento de dragón. Vagón, pulso de dragón en los Umbreons. Miró hacia Crawdaunt, que en ese momento estaba encerrado en una llave de cabeza con uno de ellos. Usa el as de burbujas para empujarlo hacia atrás, Crawdaunt. La combinación del rayo burbuja de Crawdaunt y el pulso del dragón de Vagón fue suficiente para someter al Umbreon, mientras que el otro saltó fuera de su camino, escapando del aliento de dragón de Charmander, antes de saltar en el aire, abalanzarse hacia el lagarto de fuego. Solo para ser golpeado en el abdomen por un poderoso cabezazo de cierto bebé dragón. Aliento de dragón. Otra vez. Ash ordenó, cuando el ataque de Charmander dio en el blanco esta vez, desterrando al Umbreon a la pared en el otro extremo. Por aquí, muchachos. Ash se apresuró, antes de correr hacia el otro extremo, antes de detenerse, justo a tiempo, para evitar chocar con su Pokémon garra de hierro favorito que parecía flotar hacia él. Más adelante, estaba Ridon, pateando al desorientado Umbreon en el estómago, quien simplemente maulló de dolor insoportable. Al lado de la criatura oscura caída, 3 gruñidos yacían en el suelo, con sangre manando de sus pechos. Ridon hizo esto. Suficiente, Ridon. Ash ordenó con su voz más intimidante, dejando escapar un suspiro casi instantáneamente ante el hecho de que Ridon le obedeció una vez más. Sin embargo, su entrenador no ignoró el gruñido irritado de la especie rocosa. Ridon, sé que estás enojado porque nos atacaron. Pero por favor no los mates. Odiaría que mi amigo se convirtiera en un asesino de esto, miró al par de gruñidos caídos, estas personas. Ridon resopló ante eso, pero no se molestó en hacer nada más. Sacudiendo la cabeza en vano, Ash devolvió el resto de sus Pokémon, con la excepción de Metan, mientras daba un paso adelante y abría la puerta, los gruñidos habían estado vigilando. ¿Qué estaban haciendo estos 3 gruñidos aquí de todos modos? Más allá de la puerta había lo que parecía ser una cámara enorme, más grande que la mayoría de los gimnasios en tamaño. Y allí, en el suelo, había gente, caída por todo el suelo, al azar, unas encima de otras, casi como si estuvieran. Ash tragó cuando el desagradable pensamiento cruzó por su mente. No. Se dijo a sí mismo, entrando al complejo, haciendo todo lo posible por no vomitar ante la posibilidad de estar entre cientos de cadáveres. De alguna manera, logró arrodillarse frente a uno de los cuerpos, una mujer joven de unos 20 años por su apariencia, y se llevó 2 dedos a la nariz. Dejó escapar un suspiro de júbilo. Ellos están vivos. O al menos así es. Metan, susurró, sintiendo de repente que el dolor de cabeza crecía hasta alcanzar proporciones masivas. Metan, por favor usa la confusión en mi contra. Metan hizo un ruido extraño, como si preguntara si Ash estaba en su sano juicio. Necesito deshacerme de este dolor de cabeza, si quiero concentrarme. ¿Sabes, puedes hacerme ignorar este dolor de cabeza por un tiempo? Siguió otro gemido mecánico, antes de que los ojos del Pokémon garra de hierro brillaran de color azul, y los de Ash los reflejaran, antes de que ambos pares de ojos volvieran a sus formas normales. Maldición. Eso fue, demasiado fácil. Pensó Ash, sintiendo lo absurdo de todo el asunto. Los analgésicos no valían ni un centavo frente a un truco psíquico básico. Gracias, amigo. Ahora, puedes comprobar si estas personas están, ya sabes, bajo algún tipo de droga o sueño inducido psíquicamente. Metan flotó sobre los cuerpos caídos, reuniendo una cantidad excesiva de energía psíquica dentro de él, antes de liberarla toda, tal como lo había hecho antes. Después de todo, lo supersensorial tenía sus usos. La gente se agitó, mostrando ligeros movimientos, demostrando que la teoría de Ash era correcta, pareciendo despertar de un largo sueño y, sus movimientos se detuvieron cuando volvieron a caer, tal como estaban antes. ¿Qué acaba de pasar? Metan flotó hacia Ash, sus ojos brillando de un azul sobrenatural una vez más, mirando directamente a Ash a los ojos. Poder psíquico, fuerte. ¿Más fuerte que tú? Metan hizo un ruido que Ash entendió como un acuerdo. Maldición. Esto está resultando más espeluznante de lo que pensaba.
Primero esos tipos eléctricos, luego el Team Rocket con esos Pokémon de alta MT, y ahora un psíquico lo suficientemente poderoso. Esperar. Algo está mal. Eso ciertamente no puede ser posible. Un solo psíquico no puede tener tanto poder, ¿puede? Vamos, simplemente salgamos de este lugar. Murmuró Ash, antes de salir de la cámara gigante. Al salir, vio una segunda puerta. Sin pensarlo más, siguió adelante y la abrió de golpe. Más allá de la puerta había un túnel de cristal que conectaba una parte del rascacielos con la otra. El túnel servía como uno de los 3 puentes entre las torres gemelas. La primera mitad, reflexionó Ash, fue principalmente para los laboratorios y las cosas más serviles. Al parecer, el personal directivo trabajaba en la otra mitad. No descubriría nada si me quedara aquí. Sacudiendo la cabeza nuevamente, Ash caminó al frente, el corpulento Ridon y el flotante Metan, siguiéndolo rápidamente. Mientras tanto, Harrison y Paul acababan de enfrentarse a un pequeño grupo de soldados del equipo Rocket, sorpresa, del que se habían ocupado entre los dos. Arcanine había estado bastante angustiado por haber sido casi derrotado por las hordas de Grimer, y se sentía más vengativo como siempre. Los chicos y su orgullo después de todo. ¿Estás seguro de que está bien capturar ese Umbreon? Harrison preguntó con cautela. Los gruñidos que acababan de enfrentar tenían un par de Umbreon y 2 Golem con ellos. Arcanine había despachado a uno de los Umbreons, mientras que Skarmory, para asombro de Harrison, simplemente había tratado con el otro Umbreon y el Golem como si fueran poco más que un inconveniente. Cuando expresó su deseo de tener uno de esos Umbreons para él, Paul le dio la señal verde. Mira, chico, o lo tomas o no. Estos Pokémon no están registrados. Los del equipo Rocket nunca lo están. Solo estás tomando tu botín de un ladrón. En ese caso, ¿por qué no capturas tú mismo a algunos de ellos? Expresó Harrison. Paul se burló. Estos son basura. Fueron destruidos con un solo movimiento. No los necesito. Cualquier Pokémon puede volverse poderoso, con el entrenamiento adecuado. Harrison replicó. Sí. Hazme un favor. Cállate, captúralos y entrénalos todo lo que quieras. No me molestes. Seguro que eres un verdadero encantador. Harrison se burló. Yo sé, ¿verdad? Paul se burló de nuevo, antes de darse la vuelta, antes de dar un paso atrás cuando un brillante Pidgeotto pasó volando a su lado, aterrizando directamente sobre los hombros de Paul. ¿Un Pidgeotto brillante? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Todos los imbéciles heroicos obtienen los brillantes? ¿O es simplemente mi suerte? Ella no es mía. Harrison replicó, mirando al ave que le graznaba. Él es de Ash. ¿Ash? Dime que no es eso. Espera un segundo, interrumpió Harrison, volviéndose hacia el ave. ¿Dónde está Ash? ¿Está en peligro? Pidgeotto volvió a graznar. Muéstranos dónde. Respondió, mientras el ave dejaba su hombro para elevarse en el aire, antes de graznar de nuevo y entrar al piso encima de ellos. ¿Hay cenizas en el piso encima de nosotros? Paul, necesitamos, pero Paul ya había corrido hacia adelante. Maldición. Harrison maldijo antes de seguirlo rápidamente. Esta es la oficina principal. Se preguntó Ash, de pie en la entrada de la cámara, preguntándose si sería apropiado simplemente caminar por todo el lugar. Después de todo, el gerente, me vino a la mente la visión de esas personas dentro de la cámara. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esa imagen, Ash dio un paso adelante, asegurándose de que Ridon estuviera justo a su lado. Ridon, murmuró, lo que sea que haya en esta habitación, podría ser hostil y atacarnos. Si eso sucede, no te contengas. Hizo una pausa, Metan, defensas psíquicas listas. Ridon no tenía una boca humana. Si lo hubiera hecho, Ash estaba seguro de que habría estado sonriendo locamente. Metan simplemente flotó hasta el hombro de Ash, sin un solo ruido. Confiado en que sus amigos lo apoyarían, Ash abrió la puerta. Fue innecesario. De pie dentro de todo el vestíbulo, había una sola figura, un hombre por lo que parece. Llevaba una gabardina de manga larga y una capucha puesta, mientras estaba parado frente a lo que parecía una especie de mesa de acero, con sus 2 manos incrustadas dentro de una especie de acordeón electrónico brillante de algún tipo. Al mirarlo más de cerca, la cosa parecía tener demasiados cables tirados a su alrededor, cada uno brillando con un color diferente. Disculpa. Ash habló vacilante. Bien, ese es un comienzo maravilloso. La parte más cínica de su mente se burló. Él simplemente frunció el ceño para sus adentros, pero dio otro paso adelante. No pensé que lo lograrías, niña.
Tu Metan parece excepcionalmente bien entrenado. Ash podría haber jurado que había escuchado la voz en su cabeza. Casi instintivamente, su mano izquierda se metió en su bolsillo mientras sacaba la Pokédex, esperando que Dexter pudiera arrojar algo de luz sobre la situación. Datos no disponibles. Dexter alardeó. Por supuesto. Ash se burló mentalmente. ¿Quién eres? El hombre no se molestó en volverse para mirarlos, con las palmas todavía incrustadas dentro del equipo eléctrico. Por supuesto, la mejor pregunta sería ¿qué eres? Pero sonó demasiado grosero, incluso para este contexto. Además, había oído hablar de psíquicos, siendo Sabrina, la líder del gimnasio Saffron y una de los Elite Four, siendo ella misma una de ellas. No soy, como Sabrina, pequeña. Sus magros trucos no tienen ningún valor para alguien como yo. Ese es un hombre que ama su trabajo. Ash pensó sarcásticamente. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿No debería pedirte lo mismo? Toda la razón. Estoy aquí para descubrir lo que está pasando. Algo cambió en la persona. Tal vez fue porque la asociación de Metan estaba profundizando la propia percepción de Ash hacia los psíquicos en general, o tal vez fue simplemente instinto, pero algo le dijo que la propensión del hombre hacia la conversación normal había cambiado. Ya veo, eres de la liga. No, solo soy un entrenador. ¿Quién diablos eres tú de todos modos? Ash tuvo la sensación de que el extraño le estaba sonriendo y que era objeto de una broma personal. Entonces, un entrenador, ¿cuál es tu propósito al venir aquí? Eso no es asunto tuyo. Ash replicó. ¿Quién diablos eres y qué estás haciendo aquí? ¿Tú causaste todo eso? Espera, él sabe lo que he estado haciendo todo este tiempo, y él es el psíquico Y. Tonterías. El extraño finalmente sacó las palmas de las manos del equipo, antes de enfundarlas dentro de su gabardina, mientras el hombre se daba la vuelta. No es que hiciera ninguna diferencia, ya que el abrigo y la capucha cubrían todo sobre él. Luego, levitó, flotando a solo unos centímetros del suelo, casi, perezosamente. Entonces saciaré tu curiosidad. Vine aquí porque tenía sed y ahora he saciado mi sed. ¿Entonces te vas a ir? ¿Así como así? El extraño ladeó la cabeza. ¿Por qué debería hacer algo diferente? ¿Qué pasa con esa gente? Todos están bajo control psíquico. Libéralos ahora. Ash dio un paso adelante, sin saber por qué se sentía más seguro. Interesante. ¿Y si no lo hago? Entonces te obligaré. Ash respondió con convicción. Sintió al extraño sonreír detrás de la capucha. Ridón. Ash ordenó en un tono severo. Usa la tumba de boca. La gran bestia rocosa dejó escapar un rugido, antes de abrirse camino hacia el psíquico, levantando varios fragmentos de concreto, mientras las ondas sísmicas destrozaban el suelo de piedra. Con un solo movimiento de su cola, Ridon envió los fragmentos volando hacia él. Solo para verlos detenerse a mitad de camino. Así. El psíquico ni siquiera hizo un solo movimiento, aunque las rocas lentamente comenzaron a desprenderse, hasta que los fragmentos de formas aleatorias adquirieron forma semicircular. De repente, Ridon fue levitado del suelo, para gran indignación de la bestia, volteado, mientras las rocas semicirculares se ataban alrededor de Ridon como grilletes, cada uno de ellos de al menos un pie de espesor, encarcelando a la bestia por completo. Ridon. Ash gritó con ansiedad. Metan, usa el trueno. Antes de que la orden se completara, una sombra plateada pasó en cuestión de segundos, mientras se disparaba hacia el psíquico, antes de detenerse repentinamente con un solo tirón. Ash, completamente horrorizado, vio a Skarmory girar lentamente su ala de acero, mientras el ave chillaba de agonía. Sin embargo, el psíquico aún no había mostrado un solo movimiento. Detuvo a Skarmory así como así, sin un solo movimiento. Todo eso manteniendo a Ridon atado así. ¿Qué demonios es esa cosa? Ceniza. Harrison gritó de fondo, mientras él y Paul corrían hacia él, el rostro de Paul arrepentido por la ira ante la reacción del psíquico. Skarmory, usa flash. El ave de acero de repente brilló con una luz cegadora, mientras el psíquico levantaba las manos, protegiéndose de la luz brillante, permitiendo a Skarmory escapar de su trampa psíquica. Ese momento de debilidad también le costó el control sobre Ridon, quien estalló y cayó al suelo, gimiendo. ¿Qué demonios es esa cosa? Gruñó Paul. Agrón, Gyarados. Llamó, mientras los Pokémon se formaban a su alrededor al instante. Usa hiperrayo. Con una mirada depredadora, ambos Pokémon superiores dispararon poderosos hiperrayos al psíquico, sus rayos se unieron cerca de su destino, solo para detenerse directamente frente al psíquico. ¿Qué? Él, exclamó Paul con horror.
El psíquico ni siquiera estaba desviando los hiperrayos ni desviándolos. Él simplemente estaba deteniéndolos en un solo punto, lo que significara, Metan, psíquico ahora. Poder total. Ash gritó, mientras Metan formaba una gruesa capa de energía psíquica, justo a tiempo cuando el hiperrayo altamente comprimido explotó hacia afuera, azotando los escudos de Metan, haciendo que el Pokémon Garra de Hierro flotara hacia atrás en reacción, aunque los escudos aguantaron, pero solo por poco. Ridon y Skarmory, ambos habían quedado atrapados en el ataque y estaban inconscientes, aunque su fuerte piel exterior impedía todo menos el daño superficial. ¿Eso es todo lo que tienes? El psíquico habló, todavía levitando, exactamente donde estaba, como si la explosión no hubiera ocurrido. Volvió a inclinar la cabeza. Lástima. Esperaba mucho más. El psíquico, para sorpresa de todos, simplemente flotó un poco más alto, antes de levantar su mano izquierda en un círculo hasta la altura de su hombro, antes de chasquear los dedos. Ash pudo ver, piel gris en los extremos de las mangas. Piel gris extremadamente clara. Con el tiempo, el psíquico habló, todavía a través de su telepatía. Sabrás lo que es perder. Sentir tan desesperadamente que tienes razón y, aún así, fracasar. Y luego se fue.